El cuarto de guerra es un tiempo para meditar en la palabra de Dios y orar con la guía del Espíritu Santo, con la finalidad de conocer los propósitos y las estrategias de Dios y de desentrañar los propósitos y estrategias del enemigo. De esta manera, identificamos las decisiones y acciones que debemos realizar para obtener la victoria. En el plan de Dios, el crecimiento del cristiano juega un rol muy importante. Por lo tanto, Dios tiene objetivos, tiene estrategias y tiene recursos para que el cristiano crezca. Por el contrario, el enemigo estará muy interesado en que el cristiano se confunda, abandone ese camino y para eso también maneja sus propias estrategias, sus propias mentiras. En las sesiones anteriores hemos aprendido que el recurso que Dios nos proporciona para poder crecer es su sabiduría. Y decíamos que nosotros recibimos esa sabiduría si es que la pedimos teniendo una confianza total en Dios. La lealtad es una condición necesaria para que podamos recibir esa sabiduría. Y cuando nuestra lealtad está dividida entre Dios y otros dioses que nos proporciona el mundo, entonces no vamos a recibir nada de sabiduría. Ahora vamos a completar otro aspecto más del proceso, ya desde la perspectiva práctica o aplicada a nuestras vidas. Es decir, cómo es que la sabiduría nos ayuda a crecer visto desde un sentido práctico. Bien, entonces empezamos ahora con el versículo 3 del capítulo 3 de Santiago, que dice, si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Bien, entonces, si nosotros pedimos sabiduría y sabemos que Dios la da generosamente, ¿cómo podemos demostrar que la hemos recibido y que la hemos aplicado en nuestras vidas? Este versículo 13 de Santiago 3 nos está brindando la forma como podemos evaluar esa sabiduría. Y lo dice, si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, es decir, si ustedes han pedido la sabiduría de Dios y ese les ha dado, hay una forma de demostrarlo, ¿no? ¿Cómo así? Viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Honestidad y humildad, entonces, son las evidencias de que hemos recibido la sabiduría de Dios y ella está guiando nuestra vida, está guiando nuestro crecimiento. Vale la pena detenerse un poquito en lo que significa la palabra honestidad y la palabra humildad. Honestidad no es solamente no decir mentiras o decir siempre la verdad, ¿no? Honestidad implica un respeto y una consideración a la otra persona. La base de la honestidad también es el que uno tenga una conciencia de sí mismo y una posición de integridad en sí mismo. Es la persona íntegra la que puede ser honesta. Y la persona honesta va a desarrollar lazos de confianza con mayor facilidad con otras personas. Esa es una vida honesta. Entonces, la vida honesta va a reflejarse también en la calidad de nuestras relaciones. Porque cuando hay algo de mentira, hay algo de falsedad en en nuestro trato con los demás, esas relaciones no van a ser tan limpias, no van a ser tan saludables. Van a estar teñidas de controversia, de conflictos, etc. La segunda palabra es humildad, ¿no? Y humildad significa que uno es claramente consciente de sus fortalezas y sus debilidades.
y actúa en concordancia con ello. Es decir, no es que trata de aparentar saber mucho o tener capacidades para ocultar sus debilidades, ¿no? Ni tampoco implica que se tenga una baja autoestima debido a una mentalidad de pobreza. La humildad entonces nos lleva a buscar una clara comprensión de quiénes somos, de cuáles son nuestras verdaderas capacidades para actuar conforme a ellas. Es importante que esta palabra humildad la asociemos con la figura del pobre y del rico que tuvimos en la lección pasada, ¿no? Porque tanto el pobre como el rico son ejemplos de ausencia de humildad. Ojo con esto porque a veces la humildad se ve desde el punto de vista económico y se asocia con la pobreza, ¿no? Porque la persona pobre, desde la perspectiva que hemos explicado ayer, es una persona que tiene una baja estima de sí misma y eso lo lleva a considerarse débil, incapaz y que los problemas lo sobrepasan. Entonces ahí no hay humildad, ¿no? Obviamente también en el otro extremo, la persona rica, la que se cree capaz, autosuficiente, es también una posición lejana a la humildad. Entonces, cuando Dios exalta al pobre y humilla al rico, lo que está haciendo con ambos casos es enseñarnos humildad. Esa es la importancia de la humildad. Entonces, cerramos este versículo resaltando que la sabiduría que recibimos de Dios se debe reflejar en una vida honesta y en buenas acciones hechas con humildad. O sea, no acciones para exaltar el ego o no acciones para compensar algún sentimiento de culpa, sino con humildad. Dicho esto, entonces vamos a ver luego en el versículo 14 lo que vendrían a ser las raíces o las evidencias de que la sabiduría con la cual estamos actuando no es la sabiduría de Dios. Debemos aceptar que el enemigo, el de las estrategias de las mentiras, va a tratar de presentar una sabiduría que no es la de Dios. Es decir, vamos a tener una alternativa, una sabiduría alternativa, engañosa, con la cual el enemigo quiere atraernos hacia sí mismo, quiere hacernos creer que somos sabios cuando realmente no lo somos. Muy hábil esa estrategia, ¿no? Porque si el cristiano busca la sabiduría de Dios, entonces eso no le va a convenir al enemigo, porque está frente a alguien que va a hacer peligrar su posición. Bien, entonces, esa sabiduría falsa, esa sabiduría clonada o copiada, se tiene que distinguir. ¿Y cómo se distingue? El versículo 14 también nos da un par de pistas muy claras. Nos dice, pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias ni mentiras, pues es la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Nuevamente acá tenemos que tener un autoexamen sincero. Y digo autoexamen porque es para nosotros y delante del Señor, no frente a los demás. Porque estoy seguro que nadie acepta fácilmente decir ante los demás que es una persona envidiosa o que es una persona egoísta. Vamos a tratar siempre de evitar ese tipo de calificativos, pero acá nosotros necesitamos la verdad, ¿no? Entonces, si uno tiene envidias amargas, ¿no? Envidia es desear lo que otro no tiene. Y es amarga porque va acompañado quizás con la idea de que uno cree que debería merecer tener esas cosas, o que esa figura de que alguien lo tiene sin merecerlo es una situación de injusticia, ¿no?
El egoísmo es un énfasis desmedido sobre el beneficio o el interés personal, que nos lleva a considerar muy poco o hasta ignorar la necesidad de los demás. Bien, entonces, estas dos frases, la envidia y el egoísmo, son las señales de que la sabiduría con la cual estamos actuando no es la sabiduría de Dios, es la sabiduría terrenal y es la sabiduría humana o demoníaca inclusive. Bien, entonces, acá hay una advertencia muy, muy seria para nosotros, que como repito, debe de reflejar de parte nuestra un análisis sincero de lo que realmente tenemos en el corazón. La envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dice que encubrimos la verdad con jactancias y con mentiras. Eso es parte del encubrimiento, ¿no? Nos jactamos y también mentimos para ocultar que en el fondo realmente tenemos una envidia o tenemos un egoísmo. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Repito, donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Muy importante, porque la sabiduría que proviene de Dios nos va a llevar al orden y a la bondad. Entonces uno puede ver la salud de un grupo, la salud de una iglesia, a través del orden y la bondad, ¿no? Pero si uno está formando parte o va a ver un grupo, una iglesia en la cual hay desorden, y más bien empezamos a notar que hay críticas, que hay oposiciones, que hay indisposiciones, peleas, entonces en ese lugar está reinando la envidia y el egoísmo. Eh, es muy importante entonces que, como repito, nosotros hagamos un análisis sincero, profundo. ¿Cómo está nuestra relación con los demás? ¿Qué hay de aquella persona a la cual no la pasamos o no la soportamos? ¿Qué hay de aquella persona que creemos que se está comportando de una manera no apropiada o quizás de una manera distinta a la nuestra? Todas esas cosas nos están hablando de una sabiduría que es terrenal, es humana y hasta podría ser demoníaca. Por eso me detengo un poco más en este punto. ¿Cuál es nuestra percepción? ¿Cuál es nuestro sentir con respecto a los que conforman ese grupo que nos rodea? Llámese familia, llámese iglesia, llámese grupo de trabajo o grupo de barrio, o etcétera. Entonces, si hay algo que no nos permite aceptar a los demás plenamente, independientemente del argumento que tengamos, ¿no? Si no nos permite aceptar, sentimos algo, eso es evidencia de que en nuestro corazón hay algo que necesita ser sanado y que nuestro razonamiento está sesgado, está manchado por ese algo que uno tiene. Les invito entonces a que hagamos ese análisis, porque lo que más deseamos todos nosotros es un cuerpo en donde fluye el amor, donde fluye la aceptación, un cuerpo en el que se experimente el gozo. Y se va a hacer evidente, aun cuando uno guarde muy dentro de sí la antipatía o el disgusto, se va a hacer evidente de todas maneras en la relación, ¿no? Vamos a sentir que hay algo que no encaja, que no empalma bien entre las personas. La solución a ese problema entonces pasa por reconocer que estamos impulsados por una sabiduría que no es de lo alto,
Es una sabiduría mentirosa que el enemigo ha instalado en nuestro corazón para hacernos creer que estamos actuando sabiamente. Pero, repito, si en ese comportamiento nuestro lo que causamos es desorden, lo que hacemos es que se genere más incomodidad o empezamos a actuar con maldad, entonces tenemos que hacer un cambio inmediato, urgente. Todo esto, comprendan ustedes, son insumos para incrementar la lucha espiritual, ¿no? Porque en un cuerpo unido, armonioso, con lazos de amor claros, sinceros, difícilmente el enemigo puede sembrar pruebas. Pero en un cuerpo donde alguien se desubica y genera un gesto o un trato que incomoda a los demás, y a su vez él es retribuido por los demás con algo similar, entonces ya se está creando el espacio para que el enemigo empiece a sembrar la cizaña, empiece a provocar el distanciamiento y también, obviamente, nuestro alejamiento del Señor. Veamos por contraste qué cosa es la sabiduría que proviene del cielo. Versículo 17. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Acá están entonces las características, ¿no?, de la sabiduría que proviene del cielo. Ante todo, dice, es pura. La pureza, una sustancia es pura cuando no tiene ningún elemento extraño. El agua es pura cuando solamente tiene H2O. Si tiene algún otro elemento, ya no es pura. Igualmente, nuestro pensamiento, nuestras actitudes son puras cuando tienen una sola intención. Y esa intención viene del propósito de Dios para con nuestras vidas, de lo que el Señor me dice respecto a la forma como debo tratar a los demás, esa honestidad, esa sinceridad que debo tener con los demás. Primero eso, ¿no? Pureza. No hay doble intención, no hay doble sentido, no hay un objetivo guardado, ¿no? Yo muestro interés, muestro amabilidad, pero en realidad detrás de ello tengo algo oculto o algo personal. Eso en primer lugar, ¿no? Luego dice, ama la paz. La sabiduría que viene de Dios ama la paz. La sabiduría que viene de Dios nos lleva a amar la paz y por lo tanto nos lleva a alejarnos del conflicto, a detestar el conflicto, ¿no? A sentirnos incómodos con el conflicto, a alejarnos de ese conflicto porque lo que nosotros buscamos es la paz. De la mano con eso dice, la sabiduría es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Ese es un tema también a veces difícil de encontrarle el justo medio. La amabilidad la podemos entender, pero dispuesto a ceder ante los demás es algo que no es fácil de entender, ¿no? Porque es difícil dar nuestro brazo a torcer y ceder ante los demás. La tendencia nuestra es a imponer nuestros criterios, nuestras decisiones, nuestras acciones sobre la de los demás. Bien, entonces, generar ese espacio de amabilidad y de ceder es como que establecer las bases para que se pueda construir una armonía en el cuerpo. Está llena de compasión y de fruto de buenas acciones, ¿no? Compasión y fruto de buenas acciones. Muchas veces en el liderazgo, y eso es un aspecto que tenemos que aprender a tratar, estos puntos un poco que, como que se desajustan, no sé, la amabilidad. A veces nuestro estilo de liderazgo es impositivo. No se detiene a pensar, a considerar, a escuchar a los demás, simplemente se decide y se espera o se pide o se exige que los demás hagan lo que uno está pensando. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Bien, entonces todos estos elementos son los que deben darnos las señales de que estamos actuando con la sabiduría que proviene del cielo.
Así como los celos y el egoísmo nos dan señales de que la sabiduría que está impulsando nuestro pensamiento, nuestra razón, nuestras acciones no es de Dios. Igualmente, la paz, la amabilidad, el ceder ante los demás, la compasión, la disposición a tener buenas acciones, todo eso está reflejando que tenemos la sabiduría que proviene del cielo. Mensajes muy claros entonces para nuestra vida práctica. Y quisiera concluir con un versículo también muy conocido, pero que resulta un poco difícil de aplicar. Dice el versículo 18: y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. La justicia es una demanda que tenemos todos, ¿no? Nos es más fácil fijarnos en las injusticias que nos perjudican que en las injusticias que nosotros tenemos para con los demás. Nuestra balanza de la justicia no es tan ciega como lo refleja la imagen, ni está tan equilibrada. Siempre hay una forma de ver las cosas desde nuestra perspectiva. Para nosotros la demanda de justicia puede exigir otro tipo de prácticas llevadas por el reclamo o por diversas formas violentas. Sin embargo, este pasaje nos está diciendo que primero viene la paz y después viene la justicia. Primero se cogen las semillas para plantarlas y después se recogen los frutos. No es al revés, ¿no? Recoger los frutos primero y después sembrar. Entonces lo que tenemos que sembrar es paz, ¿no? Y cuando hay paz, se va a entender mejor la justicia y vamos a aplicar mejor la justicia. Entonces, este versículo también es muy importante para poner a prueba la sabiduría que nos está impulsando. Porque si es una sabiduría humana, las injusticias nos van a exaltar, nos van a exasperar, nos van a hacer perder el control, nos van a llevar a la necesidad o a creer que es necesario actuar de manera firme, de manera violenta o arrasadora, y con eso lo que hacemos es aumentar más el conflicto. Bien, entonces hay que sembrar las semillas de paz y recoger las cosechas de la justicia. Que Dios los bendiga enormemente con esta meditación que nos habla de la humildad y de la sinceridad y de la honestidad que debe ser parte de nuestra conducta, si es que tenemos la sabiduría de Dios actuando en nosotros. Bendiciones para todos.